Buenos días, un cordial saludo, honorables magistradas, magistrados de la Corte Constitucional, a las víctimas y sobrevivientes del conflicto, organismos de control, organizaciones sociales, agencias de cooperación y compañeros de gobierno, representantes de entidades territoriales y ciudadanía en general que acompañan esta audiencia. En efectos de esta presentación me concentraré en las medidas de indemnización, rehabilitación y otras acciones complementarias para avanzar con la reparación. Como ustedes saben, en Colombia las víctimas pueden ser reparadas por vía judicial o por vía administrativa. Nuestro programa administrativo como Estado colombiano es el más ambicioso a nivel global, tiene una historia misma en la política pública de víctimas que antecede a este gobierno y pues busca reparar cerca del 14% de la población y debe contar con un enfoque transformador. Por esto, por la complejidad también que implica la reparación y muchos asuntos que quiero pues mencionar, quiero poder referirme a varios temas. Primero, también decir que a nuestra llegada como gobierno nacional actual, como gobierno del cambio, nosotros recibimos la política pública de víctimas con grandes anotaciones de déficit de atención que posiblemente en estos 4 años vamos a contribuir, pero que requerirán muchos gobiernos progresistas con la política de víctimas para que pueda lograr su cometido. Lo primero también es decir que nosotros nos pusimos en la tarea de reconocer que hay ese déficit y que en este Plan Nacional de Desarrollo deberíamos poner las metas más altas en la historia de la política, así lo hicimos, también ampliamos el presupuesto, es el más alto de la historia de la política y nos hemos trazado 3 metas fundamentales, unas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ver con la focalización y construimos un modelo que se llama el MITI para poder focalizar la deuda pública que se tiene en materia de víctimas, en materia de sentencias, que hoy tienen todas las entidades de gobierno y que estamos pasando a las entidades territoriales para que los planes de las entidades puedan incorporar estos déficits que muchos de ellos los advierte y hace seguimiento la Honorable Corte Constitucional, así otros tribunales también. Asimismo, nosotros estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para poder hacer un costeo de la política pública de víctimas, pero también algunos aspectos reiterativos del déficit en atención, como tiene que ver la reparación integral, como tiene que ver la reparación individual, pero como también tiene que ver los enfoques diferenciales, entre ellos el déficit más grande, los asuntos étnicos. Hemos hecho también un trabajo de articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz, tenemos un proceso de articulación con los jueces de justicia y paz y uno especial con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y aspiramos también a poder avanzar en todas estas, digamos, medidas. Tenemos 2 temas, comunidad de víctimas, trabajamos al interior en aquellas medidas administrativas y de política de ajustes que debemos hacer, pero también trabajamos en proyectos de ley y adecuaciones normativas para que podamos corregir las fallas, falencias, en especial que se han advertido en numerosos hechos. Desde el año 1993 el Estado ha logrado indemnizar administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas. De estas, 903.300 fueron de desplazamiento forzado con una inversión de 6 billones desde el nacimiento de la Red de Solidaridad Social, el Programa de Acción Social y por supuesto la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, esto solo representa el 13% de los desplazados. En este gobierno hemos logrado aumentar anualmente el pago de las indemnizaciones llegando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros. En consecuencia, en año y medio hemos indemnizado a cerca del 18% de los desplazados que se han recibido en esta medida. Si continuáramos con este ritmo y si fuera la decisión de todos los gobiernos que vienen, pues se reduciría en 24 años el tiempo que debería esperar las víctimas del desplazamiento para ser indemnizados. De lo contrario, pues tendríamos
con los ritmos que se dieron anteriormente, tomar por lo menos 74 años para indemnizar el universo de víctimas pendientes. Conscientes de la magnitud de este reto, nos comprometimos con superar esta brecha histórica, reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como lo propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo 2024. Así, el cambio de este gobierno con las víctimas se evidencia en la asignación presupuestal para la indemnización, la cual ha alcanzado resultados sin precedentes, tanto en el total de los giros dispuestos en 2023 como el presupuesto invertido en ello. Constituyen un logro histórico, pues son las cifras más altas alcanzadas por la entidad en su historia. Pero somos conscientes que se requiere un mayor esfuerzo, por eso en el 2024 duplicamos los recursos, llegando a 2.7 billones de pesos, que superan los 1.4 billones de la vigencia 2023. Estas significativas mejoras se evidencian también en el indicador del goce efectivo de derechos, IGED, que se mide respecto de las víctimas que han solicitado indemnización, el cual pasó del 6.57% del 2019 al 12.8% en el 2023. Desde la sentencia SU 254 de 2013, el Estado colombiano comenzó a indemnizar administrativamente a las víctimas de desplazamiento forzado. Desde entonces, la indemnización para la población desplazada ha aumentado en términos reales y porcentuales, presentando en los últimos años más del 90% de los términos de giros y personas indemnizadas. Con la velocidad que hemos logrado, podremos avanzar en la superación de las falencias relacionadas también con la restricción y desproporción del acceso a la indemnización de víctimas del desplazamiento forzado. El auto 206 de 2017 que emitió la Honorable Corte Constitucional solicitó a la Unidad de Víctimas crear un procedimiento para establecer los criterios de priorización de la población más vulnerable, y también reconoció que la unidad no podía indemnizar a todas estas víctimas sin los recursos, si no cuenta con los recursos. En ese sentido, queremos mencionar que la Unidad de Víctimas cuenta con un método técnico que precede a la existencia de este nuevo gobierno que estamos aplicando y estamos revisando para poder mejorar, pero dependemos realmente del aumento presupuestal y de las fuentes de financiación para poder cumplir con este déficit histórico que tenemos. También queremos resaltar que las indemnizaciones por desplazamiento forzado de las personas con pertenencia étnica se habían mantenido en menos del 20% del total, mostrando un mayor rezago en relación con esta población. En el año 2022, con la llegada de este gobierno, aumentamos a 36% y en el 2023 al 45%, lo que evidencia el esfuerzo por entregar la medida a personas históricamente vulneradas. Por otra parte, en relación con la falencia relacionada con la falta de claridad en la respuesta estatal acerca del acceso a la indemnización administrativa de víctimas de desplazamiento forzado por hechos de las denominadas BACRIM, es importante señalar que en la actualidad estas víctimas no enfrentan ninguna restricción en el acceso a la medida de indemnización, dado que desde el 2017 la unidad valora los hechos y registra a las víctimas siempre que exista una relación cercana y suficiente con el conflicto armado, sin que importe de quién es la autoría del hecho. Este mismo criterio aplica para otorgar la indemnización, pues siempre que las víctimas estén incluidas en el RUC y exista la relación cercana y suficiente, las personas pueden acceder a la medida con el cumplimiento del procedimiento establecido en la resolución 1049 del 2019. A pesar de estos avances, somos conscientes del reto que persiste, pues para indemnizar actualmente el universo de 7.2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas, se requieren más de 75 billones, muchísimo más. Estamos trabajando en varios costeos que, escuchando hoy a los órganos de control, pues es mucho más, es superior en lo que nos está dando en el costeo hoy en gobierno. Dado que se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes en la asignación a la unidad de víctimas y a partir del mandato del Plan Nacional de Desarrollo, con el DNP y el Ministerio de Hacienda estamos construyendo el plan de aceleración del pago de indemnizaciones administrativas, estrategia con la que buscamos contribuir a la superación del ESI a partir específicamente de incrementar la asignación presupuestal para la medida de indemnización, adaptar los mecanismos existentes y la implementación de adecuaciones institucionales que garanticen la toma de solicitudes de indemnización, la subsanación de documentación, los casos en los territorios que históricamente han tenido menor acceso a la medida, realizar
ajustes al orden normativo orientados para unificar las rutas existentes y adicionalmente queremos avanzar en la reparación administrativa de núcleos familiares completos, tal como lo dice la ley 1448, y no solo con las personas que acreditan un criterio de priorización, dando respuesta a uno de los aspectos que han sido solicitados por la Comisión y por las víctimas. La experiencia de ejecución presupuestal de la indemnización administrativa durante la vigencia 2023 y lo que se proyecta para el 2024 dan cuenta de que hay una mayor asignación presupuestal que se busca articular también con ajustes normativos y adecuaciones institucionales orientadas a lograr mayor eficiencia del gasto y también buscar nuevas fuentes que son el camino adecuado para contribuir a la superación del ESE. Adicionalmente, en la propuesta a la reforma de la Ley 1448 que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República se incluye la creación de una comisión de financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación. Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado. Respecto a la rehabilitación, nosotros tenemos en este momento 6 programas que atienden a las víctimas. Tenemos, sí, una tarea muy grande de mejorar el PAC-CIVI en términos de Estado y en términos de articulación, como lo han mencionado acá. Sin embargo, hay esfuerzos de este gobierno por asignar mayor presupuesto y también decir que estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial. Es una apuesta que ya hemos puesto en avance, por ejemplo, en regiones como el Catatumbo. Nuestra meta es poder lograrlo desarrollar en varias regiones de difícil acceso, de áreas dispersas. Por otro lado, también estamos trabajando en construir una metodología para la recuperación emocional de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, de la misma manera con aquellas que tienen situaciones de discapacidad que se digamos, generaron por consecuencia del conflicto o se agudizaron por consecuencia del conflicto. Esperamos poder tener avances de esto en este primer semestre de este año. En materia de otras medidas de reparación, como tiene que ver con las garantías de no repetición, nosotros creamos en este gobierno un equipo de trabajo de contribuciones a la verdad, la convivencia y garantías de no repetición, el cual promueve acciones encaminadas a fortalecer el enfoque sociocultural de la dimensión simbólica de la reparación, la convivencia, la reconciliación y la paz, desarrollar y acompañar acciones de memoria, actos simbólicos de dignificación, promover la reconstrucción de las relaciones basadas en la convivencia democrática y los territorios a partir de las voces de las víctimas, propiciar procesos de verdad y justicia transicional, unos articulados a las sentencias de justicia y paz, otros apoyando las diferentes entidades que promueven y tienen la misión de avanzar digamos, en estos temas. Asimismo, hemos apropiado algunas de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad, donde se nos recomienda asumir el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de dignidad de víctimas. De esta manera, trabajamos junto con otras entidades que integran el subcomité de medidas de satisfacción en el ajuste al manual de reconocimientos de responsabilidad de los hechos victimizantes y solicitudes de perdón público y la construcción del procedimiento sobre reconocimientos de responsabilidad. Finalmente, estamos proyectando un trabajo con jueces de la Jurisdicción de Justicia y Paz, Restitución de Tierras y Jurisdicción Especial para la Paz, para revisar los fallos y los procesos de reparación integral y también poder avanzar en los costeos sobre lo que significa el cumplimiento y poderlo plantear también en la mesa de trabajo con Hacienda y poder entregar, pues, digamos, no solamente el costeo, sino lograr dar no solo una discusión seria, sino poder ayudar a determinar cuáles son las posibles fuentes de financiación para avanzar con las medidas efectivas de reparación en articulación a los diferentes sistemas ya creados en materia de reparación en el Estado colombiano. Muchas gracias. Unidad para las víctimas.